¿Será que me quito el tapabocas? Muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco mucho a las personas que nos están acompañando acá en el recinto y también a aquellas personas que están conectadas de manera virtual. Bueno, agradecimiento también a la Gobernación del Valle, a la Universidad Javeriana, a la Fundación de la Universidad del Valle sí, se supone que estamos proyectando. Vamos a volver a hacer. Un segundo. Sí, profe, ya la compartimos. Se supone que está compartiendo. Vamos a ver si... Ahora sí. Ok. Bueno, agradecer por esta beca de maestría y todo el apoyo del cuerpo académico. A las comunidades, al Consejo El Congal de la Chicayá, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con una noticia de gran impacto para el Pacífico colombiano y creo que también para la nación, ya que el 15 de septiembre nos dieron una gran noticia y fue la ley del biche. Es una realidad y es una ley que habla acerca de ese reconocimiento a la bebida ancestral y artesanal del Pacífico colombiano, pero que además habla acerca de la importancia de este producto para nosotros, las comunidades afro del Pacífico, y también de todo lo que podríamos lograr con ella. Esta ley precisamente habla de esa posibilidad de internalización de la bebida y además de esto se le suma dentro de poco tiempo esa noticia que también estamos esperando y es la patrimonialización del biche por parte del Ministerio de Cultura con el Consejo de Patrimonio a través del Consejo del Patrimonio. Y algo muy interesante ocurrió y fueron para esta buena nueva, tanto para las comunidades bicheras, los productores, las sabedoras ancestrales, pero también en su expresión por parte de la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, que es una hija del Pacífico, conoce muy bien este proceso y que también ha estado esa gran expectativa en las comunidades bicheras y es acerca de este reconocimiento que se hace a nivel internacional, nacional e internacional y lo que podría, según la expectativa, ubicar a esta bebida del Pacífico colombiano al nivel del pisco en el Perú o del mezcal en México. Por eso es de gran importancia nuestro trabajo y de hecho se llama de cañas y agaves, un análisis comparativo que hacemos entre el biche, que es una bebida del Pacífico colombiano, y el mezcal, que es del agave del estado de Oaxaca, exactamente para este caso en México. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de la problematización. Y empecemos hablando acerca de la persecución y satanización del biche. Pues gran parte de nuestras comunidades étnicas y las bicheras en el Pacífico sufrieron las consecuencias de la persecución por parte de la renta de licores a finales del siglo XVIII. Disculpen. Entonces les contaba que dentro de los antecedentes que tuvimos en cuenta está la persecución y satanización del biche, todo ese sufrimiento que padecieron nuestras comunidades étnicas, pero también, además de que fue a nivel nacional, también lo vivieron en el Pacífico y muchísimo más. Sufrieron maltrato, satanización, desprestigio y hoy apenas estamos viendo un poco la resignificación de lo que es ser bichero en el país. También la tutela del señor Diego Alberto Ramos, la demanda porque, bueno, además del intento de apropiación de la bebida y el intento de industrialización de una bebida ancestral y artesanal, como lo es para las comunidades afro del Pacífico colombiano,
pues este hombre también pretendía extender la bebida en el marco del Festival de Músicas Petronio Álvarez. Esto fue un momento importantísimo para las comunidades afros de Buenaventura y del Pacífico colombiano, pues esto fue una motivación para poder congregarlos a todos. Ya había nacido un año anterior, en 2017, el colectivo Destila Patrimonio, y esto fue un gran pretexto para poder aunar esfuerzos entre todos me refiero a los bicheros del Valle del Cauca, a los bicheros de Nariño, a los bicheros del Cauca, a los bicheros del Chocó, para poder exigir la protección de esta bebida y pedirle al Consejo incluir el biche en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. También una investigación muy importante, la base realmente de esta investigación de cañas y agaves, y es la investigación de la Universidad del Pacífico con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este informe hace un recorrido por el Pacífico bichero, partiendo desde Buenaventura, y posterior a ello se desplazan hacia otros territorios, hacia otros municipios y veredas del resto de los departamentos en mención. Hechos muy importantes como la recolección de firmas en Buenaventura en el momento del intento de apropiación de la bebida, luego nace la cumbre bichera en el marco del Petronio, el encuentro de bebidas ancestrales y artesanales del Pacífico, distintos foros, las asambleas bicheras que se dieron en distintos corregimientos y veredas de Buenaventura, y posterior a ello fueron llegando otro tipo de asambleas que se dieron en Timbiquí, en Tumaco, congregando a toda la comunidad de parteras, la comunidad de curanderos, médicos ancestrales, tradicionales. Y en el mezcal, pues hay una gran ventaja en investigación, pues recibieron la denominación de origen desde el 94, entonces pues, pudimos hacer una investigación mucho más profunda, documental, sobre el proceso de destilación de ellos y la destilación desde lo industrial, que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con ellos, la ancestral y la artesanal, conocer cómo era el proceso de cada una de ellas, también esa normativa y el análisis comparativo de la norma entre el mezcal, entre el tequila, también todo el impacto que ha tenido en las comunidades indígenas campesinas en México. Sobre la denominación de origen, también sobre las nuevas solicitudes que están llegando para exigiendo la denominación de origen y que es a nivel nacional, otros estados de México lo están reclamando, y también a nivel internacional, que está ocurriendo con países de Centroamérica y posiblemente de Sudamérica. Bueno, las noticias también fueron bien importantes y sobre todo en el proceso del biche, ya que el biche pues es un universo que se conoce desde hace, que ha llegado a las memorias de las comunidades afros, pero que recién se está escribiendo sobre ella. Bueno, sobre el problema y objetivos, la expropiación de la bebida ancestral y artesanal de las comunidades afros del Pacífico, de extraños al patrimonio. El objetivo general, y es conocer las diferencias y similitudes, logros y dificultades del proceso del biche y del mezcal, que es de México, y que permitan brindar herramientas para la salvaguardia del patrimonio. Precisamente iniciamos con la noticia porque hay una gran expectativa y hay una gran comparación que se está haciendo. El comentario de la ministra, que es muy, muy interesante, pero también está en boca de una gran cantidad de bicheros en la región que están teniendo esa gran expectativa de que la bebida sea igual que el mezcal o que el pisco. Entonces, entre los objetivos específicos, encontrar las similitudes y diferencias entre las dos prácticas ancestrales y artesanales, y también los logros y las dificultades que hay y todo lo que están viviendo las comunidades. El análisis comparativo que hay entre la producción del biche y la producción del mezcal, y brindar herramientas informativas a las comunidades bicheras para la salvaguardia del patrimonio, su utilidad para su desarrollo económico, que esto es algo muy importante que se está buscando. En el marco teórico del biche, encontramos entre las investigaciones más importantes están la ruta del biche, como lo mencioné hace un momento. Ramírez Mesa inicia con la ruta del biche en 2008 y ha continuado haciendo distintas investigaciones que tienen que ver con esta bebida,
que es de gran importancia para nuestras comunidades. Desde toda la descripción que se hace en cada uno de los territorios que pudieron conocer y más allá de la técnica de preparación, está toda esa importancia en la espiritualidad, en la vida, en la salud, en todo el proceso de una persona del Pacífico colombiano, en todo lo que se vive en el Pacífico colombiano gracias al bicho, esa importancia que hay, ese es el patrimonio realmente. Él también deja ver mucho acerca de las dificultades que hay en el proceso de la destilación y tiene que ver con esa tecnología artesanal que es un poco arcaica y que dificulta la práctica y que la convierte también en un proceso difícil. Tenemos a Delgadillo, que hace una investigación muy interesante desde aquí a la Universidad Javeriana y tiene que ver con esa llegada o la influencia de los esclavizados en el Cauca y en el Valle del Cauca y todo ese legado que hay y que es llevado a toda la zona del Pacífico colombiano donde mayormente se produce, donde se da la caña, donde se produce el biche, también se produce la miel. Rodríguez es lo más actual que hay y ya fue como casi finalizando nuestra investigación. Él hace una investigación muy importante que tiene que ver con la economía, con el desarrollo económico de la práctica y también hace unas recomendaciones bien importantes que tienen que ver con la preservación realmente, ese equilibrio que debe haber entre el patrimonio y lo económico. Ese patrimonio que es de las comunidades, esa importancia social y espiritual en las comunidades, pero también el desarrollo económico. En cuanto al mezcal, tenemos aquí hay un pequeño error, tenemos a Bautista. Bautista es un investigador que lleva muchísimo tiempo analizando toda esta denominación de origen y el impacto que ha tenido en las comunidades campesinas de Oaxaca. Y también nos pasamos luego a García Domínguez, que él retomó a Bautista y él habla acerca de 3 esferas importantes sobre el mezcal que hay que tener en cuenta, y es una, su producción y la importancia en el patrimonio, otro que tiene que ver con lo económico, pero también, y algo que es bien importante que está ocurriendo hoy en México, y es el impacto ambiental, porque como conocemos México tiene 2 bebidas que se destilan del agave. La metodología es un análisis comparativo con enfoque cualitativo basado en un modelo antropológico y la política para el conocimiento y salvaguardia del fomento de la alimentación de las cocinas tradicionales de Colombia. Aquí encontramos, como en el esquema, podemos encontrar en el punto 1 como esa valoración y la adquisición de esos productos necesarios que los da la misma tierra, los da el mismo Pacífico, en este caso el insumo principal que es la caña. Luego en la preparación de los alimentos, esa forma ancestral y artesanal que hay de destilar la bebida y que hace parte de una tradición, las herramientas que se utilizan, también el consumo de alimentos y las reglas que están en ella, porque de hecho la bebida ancestral tiene unos usos muy importantes en la ritualidad, en las oraciones, en esos valores asociados que hacen parte de las comunidades, en la misma narrativa, en los momentos importantes, en las fiestas, en las llegadas. Yo recuerdo que desde niña, cuando tenía parásitos, mi mamá tenía lista la botella de biche para darme una cucharadita en ayunas y como decimos nosotros, santo remedio. Y así lo viví en el posparto de mi hija y en distintos momentos de mi vida. Bueno, volvemos acá, es un diseño etnográfico. Las categorías de análisis fueron 4: insumos, tecnologías de producción, comercialización y comunidades asociadas. En las técnicas, análisis documental, revisión de la documentación sobre los procesos del bicho y el mezcal. La entrevista fue semiestructurada a 9 personas cultivadoras de caña, productoras de biche y sabedores ancestrales de los municipios y veredas del Cauca y Valle del Cauca. Podemos mirar acá un poco acerca de las personas que entrevistamos. Estuvimos desde veredas en Guapi, López de Micay, en Buenaventura. También a ver, un momento, regreso.
Un momento mientras vuelvo a la presentación. Les contaba que estas entrevistas se hicieron en... Es que esa es una sola diapositiva. Tienes que darle finalizar la presentación y compartir la otra. ¿Cómo así? Dale finalizar. Ahí Okay. arribita. Ahí. Gracias. Disculpen. Bueno, como les contaba, pues estas personas en el Pacífico, en distintas veredas y también en las memorias del colectivo Destila Patrimonio. En los resultados, en los insumos, las similitudes, por ejemplo, que encontramos entre el bicho y el mezcal, está la alta dependencia por un producto que no se reemplaza y lo da el territorio, en el caso de Colombia, la caña, en México, el agave o el maguey. Las diferencias es que en Colombia las condiciones de seguridad del entorno son complicadas y las aspersiones de glifosato son una amenaza. En México, la alta demanda de agave por parte de la producción tequilera. En cuanto a las tecnologías de producción, bueno, en cuanto a las tecnologías de producción, en las similitudes el proceso artesanal requiere una gran exigencia física para el desarrollo de la actividad y esto pues tiene que ver en ambos casos. Y pues aprovecho también para presentarles aquí esta ilustración hecha por Jair Moreno, un bonaverense que conoce muy bien nuestros territorios bicheros y aquí represento un poco a don Domingo Montaño, un hombre de San Antonio de Guajuy, porque viene desde López de Micay, pero realmente lleva más de 60 años en San Antonio de Guajuy, formando otros productores de biche. La generación, don Domingo tiene unos 80 años y conocí otro productor por lo menos de 60 que aprendió muy joven con él, y el menor tiene 19 años, el menor productor que ha formado él. Eso me parece importante porque cada una de estas familias se ve beneficiada de este saber ancestral y artesanal. Como les contaba, en Colombia se continúa con destilando, o en el proceso de destilación se utiliza el matacuadro, que es un trapiche bastante arcaico. En México, los pozos de piedra y los hornos de mampostería. La producción industrial no beneficia en gran medida a las comunidades de productores artesanales y tradicionales porque no cumplen con algunos requisitos. Las diferencias es que en México los procesos de formalización adelantados, hay unos procesos de formalización adelantados frente a Colombia y tienen que ver con la denominación de origen. En los resultados de comercialización, en Colombia y en México, el nombre y el apellido es muy importante, ya que esto le da una garantía, confiabilidad al comprador. La diferencia es que en México el uso de la marca mezcal es restringido. En México solo se utiliza mezcal, el industrial. Los otros dos son llamados mezcal artesanal y mezcal tradicional, perdón, ancestral. Y solo llevan ese segundo nombre si cumplen con los requisitos del Consejo Regulador de la Bebida. Si no cumplen con los criterios, no puede llamarse mezcal. Se llama destilado de agave. En las comunidades asociadas, la amenaza de las generaciones de jóvenes productores en el Pacífico colombiano y también en México. De hecho, muchos de nuestro Pacífico salen, uno por el conflicto armado o otro a buscar crecer un poco más, oportunidades económicas, oportunidades académicas. En México está pasando algo similar. Sobre todo tiene que ver más con lo económico y con esa búsqueda de mejorar, ya que ven que en el campo o realmente hoy producir la bebida mezcal no está generando gran rentabilidad. Bueno, en cuanto al análisis y discusión, los insumos, la presencia de actores ilegales, como lo habíamos dicho, y los grupos delincuenciales afectan la práctica en sectores como Triana por el conflicto armado y en el Anchicallá por la contaminación del río por la hidroeléctrica. Esto es un caso aislado. El tema ambiental, en Buenaventura es un caso aislado que este es un impacto negativo que se dio en el río, pero realmente la presencia de los grupos delincuenciales y estos actores sí está afectando muchísimo a estas zonas ribereñas.
En cuanto al mezcal, la demanda de la materia prima, el agave, está generando un impacto negativo ambiental en algunas zonas y posterior abandono de la práctica. De hecho, tiene que ver también con esa denominación de origen que está llegando a otros estados de México. En cuanto a las tecnologías de producción, hablamos acerca del uso de las herramientas rudimentarias que afectan también la salud y desmotivan a los jóvenes, a estos renacientes. El uso de la leña o el gas también diversifica el sabor del biche. En cuanto al mezcal, la producción artesanal o industrial tiene las mismas fases. En la reputación de la bebida, por la industrialización, el mezcal también ha ganado gran reputación, ya que se puede hacer publicidad a diferencia de lo artesanal o lo ancestral, que hoy, pues con un aval del Consejo Regulador, también lo pueden hacer. Pero eso también hace que en algunas familias que aún no tienen un aval, que no tienen una certificación, que son muy pocas, hoy también sean como un poco visitadas para conocer un poco más el proceso, el valorar ese proceso realmente que se hace, que tiene que ver con la espiritualidad. En cuanto a las comunidades asociadas, el riesgo de la práctica por ausencia de motivación de los jóvenes, como lo dijimos, el mezcal cada día gana mayor reputación, también lo mencionamos, la venta se hace normalmente en las comunidades cercanas, el empaque que se permite por el Consejo Regulador ha permitido un mayor aumento de las exportaciones de la bebida, sobre todo del estado de Oaxaca. En los últimos años, Oaxaca es el estado que proporciona el 80% del mezcal a nivel internacional. Entonces es un número bien importante, pero que no se compensa con lo que está viviendo el estado, ya que sigue siendo el segundo estado más pobre de México. En cuanto a los aportes de los focos PAED, facilitar los procesos de la práctica ancestral a través de la tecnología e innovación, preservando el conocimiento ancestral y de las comunidades étnicas del Pacífico colombiano. La contribución a la comunidad, al Consejo Comunitario, que aquí nos está acompañando Jorge Houston, representante legal, es al proceso, un aporte al proceso para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la bebida ancestral biche, para su permanencia en el Pacífico colombiano como parte de la cosmogonía, para la preservación de la vida y la muerte que ha perdurado de generación en generación. La contribución a través de herramientas informativas al Plan Especial de Salvaguarda, liderado por el colectivo Destila Patrimonio, que congrega a la comunidad bichera, a cultivadores de caña, a productores, sabedores, parteras, curanderos y médicos tradicionales para el Plan Especial de Salvaguarda del Biche, presentado ante el Ministerio de Cultura para la promoción, protección y salvaguarda de la bebida. En las conclusiones, la principal es que la bebida ancestral, artesanal y artesanal biche es un patrimonio inmaterial cultural de nuestras comunidades y nuestras comunidades étnicas y rurales del Pacífico colombiano, las cuales han preservado este proceso de producción y sus derivados de generación en generación por medio de la tradición oral de nuestros ancestros. En futuras investigaciones se recomienda ahondar en el estudio de particularidades de la producción del biche en cada uno de los territorios en zonas ribereñas con prácticas de producción con hibridación cultural. Somos Pacífico, pero no todos los ríos ni todas las prácticas del Pacífico son las mismas. Somos diferentes. Es una bebida ancestral y artesanal, pero hay unas diferencias en la misma producción, en la misma ritualidad. La continuidad de la práctica a través de los actuales y futuros herederos de esta elaboración de la bebida. En las recomendaciones también identificar los riesgos que afecten la valoración patrimonial y cultural por la homogenización de la bebida, prevenir las malas prácticas que puedan afectar su sabor, su aroma y calidad química, porque hemos visto casos que se han dado de algunos lugares donde para acelerar un proceso han usado químicos que no se habituó a utilizar en el territorio. Preservar los territorios agroalimentarios para el equilibrio ambiental y la soberanía alimentaria. El biche es especial porque alrededor del biche hay una práctica y hay un entorno que lo hace maravilloso. Las mujeres cuando siembran la caña, alrededor de la caña hay otras plantas, otros árboles que se compenetran y eso es que hace que ese sabor del biche, que esa bebida tenga unas propiedades distintas, que sea distinta. La ampliación de la producción del biche y sus derivados a la zona urbana
podrían afectar las lógicas de producción por su entorno. Y tiene que ver con lo que acabo de decir. Por ejemplo, hoy se sabe que están llevando el guarapo a Buenaventura, que es zona urbana de Buenaventura, para destilarlo allá. No es igual. No es igual, el entorno no es el mismo. Voluntad por parte del gobierno nacional para fomentar el desarrollo de la actividad artesanal, teniendo en cuenta la cosmogonía de los productores. Es bien importante. Muchísimas gracias a todos. Más adelante tenemos la bibliografía. Quisiera más bien hablarles sobre alguien más que está aquí. Doña Flavia Rentería de la Chicaya, eso la representa solamente porque es la tía de Jorge. Jorge dice que no se parece en nada. Doña Flavia es una mujer maravillosa de la Chicaya, a quien le tengo mucho cariño, es una mujer muy generosa, es una mujer productora, pero que además es una gran madre y curadora, sanadora en su barrio. Por ejemplo, en Buenaventura, en la zona urbana, es la mujer más buscada por las madres y por los niños, para que les sobe la barriga, para que les ponga un poquito de biche y les haga algún sobijo, a las madres también para que quizás si tienen algún malestar en su aparato reproductor. Es una mujer que también ha sido muy importante en esta investigación. Quedo abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias a Carol por su presentación. Ahora vamos a hacer este tiempo de preguntas y respuestas, comentarios y demás. Vamos a empezar por nuestro jurado académico y luego le daremos la palabra a nuestro jurado comunitario. Le vamos a pedir cuando vaya a hablar que se acerque porque como está, la mitad de las personas están al otro lado, entonces para que puedan escuchar. Entonces, listo, lo escuchamos, profesor Sevillano. Muy buenas tardes para todas y para todos, para Carol. Pues un saludo especial que ha hecho con mucho entusiasmo esta tesis que no era sencilla, este trabajo de grado que no era sencillo de hacer. Algunos comentarios que daré hacia adelante. Al doctor Sevilla también como director, digamos, un enamorado y estudioso de los temas del Pacífico. A las personas del Consejo Comunitario, a los demás profesores y profesoras que están aquí, muchas gracias por estar. Yo tengo un par, o más bien como un comentario inicial. Es muy interesante y muy importante que se desarrolle un trabajo de grado, digamos, entendiendo la necesidad poderosa y profunda de reconocer, de tener esta mirada, digamos, desde el antropológica del biche como tal y lo que significa para las comunidades, ¿cierto? Y bueno, y tomar una comparación que ha cabalgado en el tiempo en muchas comunidades en las cuales con algún momento en el trabajo de grado se manifestaba, yo tenía alguna distancia y era necesario tener una investigación o al menos un inicio que nos permitiera saber si esa comparación realmente tiene mucho sentido o no, ¿cierto? Entonces, pues nada, eso es lo primero. Yo estoy hoy desde un sitio también patrimonio, estoy acá en Villa del Rosario, porque estamos de Bicentenario. Entonces, saludos desde la calurosa Villa del Rosario. Pero tengo un par de observaciones, Carol, y es que en el propósito de hacer, digamos, un estudio comparado como tal, yo al escuchar las conclusiones y al escucharte al final, vi, digamos, el estudio comparado en los procesos justamente de construcción, de siembra, de insumos, pero yo hubiese querido poder escuchar un poco más acerca de esa mirada justamente antropológica de la significancia tanto del biche, en lo que significa todo eso que tú planteabas alrededor de, digamos, de las acciones más allá de una bebida, sino de cómo eso significa. Tú contabas tu historia de que para los parásitos, fueron tus palabras, te daban una copita, ¿cierto? Y para otros temas, para el posparto, te daban otra copita. Pero cómo eso para el mezcal, yo digamos, mirando esa comparación no la logré encontrar muy fuerte y no la vi ahora, pero no sé si el tiempo fue que no nos permitió presentarla. Entonces uno es como mirar si realmente esa apuesta de comparación desde esa mirada, digamos, puede ser una realidad total,
si realmente podemos pensar que la experiencia del mezcal es una experiencia a la cual podemos hacer espejo o no. Sería lo primero. Y lo segundo que tenía era un poco, digamos, en el marco o en la exploración de investigadores e investigadoras. Claramente el Biche tiene, digamos, todo un reto alrededor de la investigación por delante para hacer, pero yo no sabría si además de las investigaciones planteadas tuvimos algunas otras que nos permitieran hacer ese clic, sobre todo desde más allá de la producción y demás, sino de cómo ese clic entre esa mirada de lo que significa el biche o el mezcal para las comunidades supera lo que al final de cuentas está pasando, y es que encontramos una comercialización de una bebida para unos escenarios que no necesariamente es la totalidad de lo que las comunidades lo han pensado, lo han hecho todo el tiempo. Eran como mis dos observaciones, preguntas que quisiera poderte escuchar para cerrar mi intervención. Sí, la primera que tiene que ver con esos patrimonios que tienen que ver también con su importancia desde lo ancestral, desde lo espiritual. También lo vemos en el mezcal. Quizá no me detuve a describir un poco el tema. Nosotros conocemos la importancia del biche en el Pacífico, además que tiene que ver con nuestra medicina ancestral, la espiritual. De hecho, el espanto se cura con el biche, el mal de ojo se cura con el biche, y cuando vamos a México también encontramos que las comunidades campesinas e indígenas también tienen un valor muy importante en la espiritualidad y también en las celebraciones. También ellos preparan bebedizos con plantas para poder curar algunas enfermedades estomacales. En otros casos utilizan para rituales que tienen que ver con la muerte. Pues en México el Día de los Muertos es bien importante, y por ejemplo hay un ritual muy bonito que tiene que ver con esa visita a esas tumbas, y por ejemplo utilizar una cantidad de frutas dentro del ritual de ese muerto, y luego todos esos frutos con los que acompañaron a su muerto en esa noche son llevados para destilarlos con el agave. Y esa bebida que se prepara es una bebida que tiene un sentido espiritual, además que las bebidas alcohólicas se llaman espirituosas también, ¿no? Entonces ese espíritu aún es mucho más enriquecido para ellos. Es una botella que tiene un valor muy importante para los mexicanos. También lo vemos en las celebraciones, como lo vemos en nuestros arrullos, lo vemos en la celebración de la vida, los meados, por ejemplo, la toma seca, que se reparte luego del parto. Y también lo vemos de una forma muy similar, no necesariamente igual, pero sí a la final son festejos, son rituales, son celebraciones. Entonces, a esa pregunta, sí la apuntamos en la investigación a conocer un poco más sobre el ritual, sobre lo espiritual. La segunda, el segundo comentario hacía referencia al... ¿Me recuerdas, por favor? ¿Me lo repite, por favor? El segundo comentario. Ya yo hasta a veces pierdo carpetas, como dice un amigo mío. Entonces, a ver, voy a intentar recordarlo. No, el segundo tema es si definitivamente hay tanta similitud que uno podría pensar que hace espejo en los procesos, de acuerdo a la investigación que usted adelantó, espejo en los procesos, tanto del mezcal como el biche en Colombia, acerca de la denominación de origen o acerca de todo ese proceso. O sea, es tan similar o en ese proceso comparado se han encontrado grandes beneficios, de tal manera que uno puede hacer espejo, como sucedió el mezcal como sucedió con el mezcal, para hacerlo con el biche, como un aporte de este trabajo de grado a esa política pública que con la ley ya tiene una posibilidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí ha sido muy importante esta investigación, lo que hemos encontrado en esta investigación, porque así mismo como hay unas similitudes, hay unas diferencias que nos dan luces para poder realmente en Colombia hacer una propuesta mucho más interesante que involucre a quienes creo que son aquí los actores principales, y son las comunidades. Esta es una diferencia grandísima y que rompe totalmente con toda la buena intención de parecerse a un proceso o a otro, es decir, en este caso comparándolo con el mezcal. Las comunidades indígenas y campesinas de México han sufrido las consecuencias de una mala negociación o una mala denominación de origen, porque ha sido una denominación de origen que no tuvo en cuenta a las comunidades que conocemos, que son comunidades también como las nuestras, que están aisladas, comunidades pobres que han sufrido las consecuencias
de todo el desarrollo económico industrial de México, donde han sido siempre aislados, que no tienen acceso a una buena educación, no tienen oportunidades, y por esa razón que llegara el boom del mezcal en el 94 y que no las tuviera en cuenta, significó una afectación aún mucho más grande para ellos. De hecho, hoy sus hijos cada día quieren salir mucho más del territorio y buscar nuevos. Se me quedó congelada. ¿Fui yo o es allá? Se quedó congelada. Se quedó congelada. Yo tampoco la... Hola, ¿no ven? Sí, es que perdimos. ¿Ya se descongeló? Sí. Ya te escuchamos. Vale, entonces sigue atrás. Bueno, les decía que en la denominación de origen en México no tuvo en cuenta las comunidades étnicas, es decir, esas comunidades que han mantenido y han preservado este patrimonio, el patrimonio de ellos no las tuvieron en cuenta para poder industrializarse, para poder dar una certificación. De hecho, solo el motivo de que ellos no puedan utilizar la marca mezcal ya es de impacto negativo para ellos. Es como que mañana nosotros, simplemente porque no pertenecemos a o no cumplimos con el criterio del consejo que se realice para regular el biche, entonces que nosotros los que producimos en el territorio no podamos llamarle más biche. Entonces ese tipo de situaciones donde no se tuvieron en medio de la denominación de origen a las comunidades campesinas, pues son las que precisamente no deberíamos repetir en Colombia. Pero claro, es un tema que recién se está explorando, que recién estamos investigando y tiene tanto de largo como de ancho. Yo, si me lo permite, profe, tendría un bonus allí. ¿Es Sí, posible? adelante. Sí, adelante, profe, claro. Ok, entonces entiendo que la idea no es hacer espejo, sino recoger experiencias. Porque mi pregunta era más si era posible hacer espejo de lo que sucedió allá y sucedió Recoger acá. experiencias, vamos a recoger las experiencias, a seguir explorando ese mundo, porque no, precisamente no se trata, no es un espejo, estamos conociendo las experiencias y todo el proceso que ha tenido la denominación de origen del mezcal en México, precisamente para no repetirlo. O sea, llegar a una homogeneización en Colombia, como sabemos que hay una diferencia grande, somos pacíficos, pero no somos iguales. Yo escucho por lo menos a productores del López de Micay que me dicen, ustedes los de Buenaventura hacen un bichicito, nosotros simplemente porque nosotros tenemos un secreto que ustedes no conocen. Entonces mañana exigirle en la región que digamos, hagamos una denominación de origen por río, pues sería totalmente, cambiar totalmente toda una idiosincrasia, toda una ritualidad y todas unas prácticas que se han mantenido en unos territorios y también en unas familias que son de vocación bichera. Vale, mi pregunta final era justamente esa, acerca de la denominación de origen, y entonces me has dado respuesta anticipada, y es que la apuesta no necesariamente debe ser tener una denominación. De acuerdo a esta investigación comparada, la mejor opción no necesariamente es tener una denominación de origen, sino, digamos, reconocer la diversidad de los biches, por decirlo de alguna manera, en las distintas cabeceras del río, cosa que seguramente tendrá una complejidad, pero digamos eso es motivo de otras investigaciones, saber hacia dónde vamos a caminar. Pero de manera inicial, pensar que uno puede tener una denominación de origen y hacer algo espejo como México, digamos, no sería la mejor alternativa. De hecho, ¿vale? de hecho para eso estamos, qué pena, para seguir aportando este proceso, que es bien importante. Bueno, no. Yo inicialmente entonces, digamos, con ese par de preguntas ahí he logrado, digamos, encontrar, digamos, algunas fortalezas o algunas oportunidades en la investigación de tu parte, ¿cierto? Sí, como sugerencia general, incluso antes de pasar a la deliberación, luego que sigan los demás puntos y los demás jurados, sí, es decir, que creo que hay una oportunidad poderosa, no solamente en seguir investigando, sino en profundizar en investigadores alrededor de este tipo de temas que nos permitan tener una discusión, digamos, para este nivel de maestría, digamos, muy respaldada y que nos permite, digamos, dar una muy buena línea. Hoy ya las comunidades están en contrarreloj, porque ya salió la ley del biche.
y la ley del BICH es una victoria muy grande para las comunidades, pero también es un contrarreloj, porque ya la ley soporta, digamos, lo que viene hacia adelante, y yo personalmente, ya esto lo digo a nivel personal, creo que no necesariamente la ley caminó al mismo ritmo que las comunidades caminaron. Entonces puede ser que la ley se adelantó un poco y las comunidades puede ser que no estén tan preparadas para asumir esta ley. ¿Vale? Pero felicitaciones por la investigación, por la intencionalidad de profundizar y ponerle estudios académicos a este propósito. Y bueno, eso era mi comentario. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias, Carol. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a nuestro jurado comunitario, al señor Jorge Giston, si quiere acercarse un poquito para que lo puedan escuchar, y luego le daremos la palabra al director de la tesis, Manuel Sevilla. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Giston Segura. Actualmente soy el representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Río Anchicayá. Profe, un placer, y también a los profes que nos acompañan aquí en este espacio. Creo que esta investigación de Carol ha sido muy importante para las comunidades, ya que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de reconocimiento, como bien lo ha salido el tema de la ley, y además ese proceso que hubo de este personaje que quería ser dueño de esa marca como tal del BICH. Yo creo que es importante estos elementos que se han hablado en este momento, y toda esa historia que ya ha recogido para poder seguir formando este ejercicio. Y creo que esta investigación va a servir para que ahondemos más ese proceso del BICH, porque sabemos que este es un proceso ancestral que ha venido de generación en generación, y que con esta investigación es un tema de que, aunque sea un conocimiento ancestral, pero ya llegando a la academia, pues puede ser un proceso que ustedes como docentes también puedan seguir ampliando ese espectro, como lo decía la compañera Tresmila en el Pacífico, puedan abrir ese espectro y puedan seguir dando ese reconocimiento a nuestras comunidades que están ahí aún abandonadas por el gobierno estatal. Creemos que esta bebida ha venido de generación en generación, y es un hecho muy importante que lo podamos seguir manteniendo y podamos seguir dando esos principios, que sabemos que el BICH no es solamente la bebida, sino que hay un tema de espiritualidad muy avanzado en ello, y como lo decía Caro, estas bebidas sirven para el llamamiento, para el nacimiento, pero también para esos procesos curativos. Tenemos nuestros curanderos, nuestros maestros ancestrales, y que cada una de esas bebidas pues, nos sirven para esa ritualidad. Creemos que hay que seguir investigando. Igual aquí hay una cosa muy importante, unos elementos muy importantes que realmente se pueden profundizar luego, pero pues es importante esta investigación. Entonces, agradecerles por este espacio, de brindarme este espacio, de estar aquí acompañando este proceso. Sabemos que va a servir de mucho apoyo para nuestras comunidades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Caro? ¿O algo que quieres que ella amplíe o profundice? Pues realmente ya estuve en el territorio, tuve ese acercamiento con los bicheros, pues yo también tuve la oportunidad de acompañarla, es una persona espectacular. Creemos que personas como ellas pues deben hacer parte pues también de la comunidad, y que este elemento, un ejemplo, no quede solamente en la universidad, sino que pueda también este conocimiento ir a las comunidades, para que las comunidades puedan seguirse fortaleciendo y puedan tener todos esos elementos acorde al tema de la ley, pero también ese conocimiento ancestral que se ha venido llevando a cabo durante años y años. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias al señor Jorge Giston. Ahora le damos la palabra al profesor Manuel Sevilla para que él haga algunos comentarios y profundice un poquito en el trabajo. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien allí quienes están fuera? Bueno. Y se escucha claramente. Gracias. Inicialmente yo quiero agradecerle mucho a Carol por la oportunidad de haberme permitido acompañarla en este proceso de conocimiento y de aprendizaje sobre unas dinámicas de las cuales
en el interior del país, incluso en Cali, que se precia de ser ciudad pacífico, tenemos un conocimiento bastante superficial. El biche se asocia con festividad, crecientemente se asocia con ritualidad, pero hasta ahí. Entonces, como decía el profesor Sevillano, todo esfuerzo que se haga por cualificar esa mirada, pues es bienvenido. Entonces, gracias. Desde mi punto de vista, Carol hace dos aportes que para mí son muy importantes en el contexto que nos encontramos en este momento. El primero, de tiempo atrás se viene haciendo una afirmación muy entusiasta, creo yo, como se dice coloquialmente, con el deseo de equiparar el biche con la dinámica del mezcal y con la dinámica del pisco. Y digo que creo que se hace con muy buena intención, porque cuando usted llega a un aeropuerto y ve que venden mezcal y ve que venden pisco, y uno más o menos dice cuánto de esto podrá estarle generando al Producto Interno Bruto de la nación, pues hombre, qué oportunidades tan grandes que hay. Pero es allí donde es necesario hacer una pausa y decir, sí, pero ¿cuánto? Sí, pero ¿cómo? Y en ese sentido, me parece que en respuesta a la pregunta que te hace el profesor Sevillano, pues tú dices, el espejo en unos aspectos, pero en otros no. Y hay algo que creo que es de tu cosecha enteramente y quiero reconocerlo acá, porque solamente se puede decir habiendo estado allá, y es ojo con la homogenización. Ojo porque hay una trampa, por lo menos conceptual, en la denominación de origen, y es todos son iguales para poder tener la marca, y hay personas que a ti te levantaron la mano y te dijeron, ojo porque aquí somos distintos. Decía el profesor Sevillano que a veces la ley va más rápido que las manifestaciones, en otros casos la ley simplemente reglamenta algo que ya viene muy claro. Aquí vamos en paralelo, a veces un poco más adelante, a veces en otras. Y lejos de que tus conclusiones, Carol, sean unas conclusiones pesimistas en el sentido de guardemos la botella de mezcal, no la miremos porque hay que inventar el agua tibia, ¿no? Sería absurdo hacerlo, sobre todo por los que nos gusta el mezcal. Pero no tomar en cuenta los aprendizajes allí, para bien y para mal, sería un contrasentido, igual que el pisco, que es otra investigación pendiente. Pero digo que no es una postura, o no deberíamos tomar tus conclusiones como una postura pesimista, dejémoslo de lado, sino por el contrario, que las comunidades, de la mano de personas como tú, puedan decir qué tomamos de aquí para aprender, y sobre todo, que es uno de los puntos que tú presentas en el texto, hay rutas no recorridas en las cuales sí se puede ser pionero. Es decir, hay formas, tiene que haber maneras de que esto efectivamente pueda ser económicamente rentable y al mismo tiempo respetar el profundo componente ritual que esto tiene. Eso no está inventado, pero en ninguna parte dice que tengamos que esperar a que se lo inventen en otra parte. Esos modelos de economía solidaria, esos modelos de denominación de origen, pero con un asterisco de particularidades locales, están allí presentes. Entonces, la discusión sobre patrimonio, que es desde donde hablo, está en la vanguardia en este momento preguntándose por la pertinencia de las actuales categorizaciones. Y una conclusión es que las actuales categorizaciones necesitan revisión. A mí me parece que aquí hay un punto de partida para esas revisiones. La ley del biche, y cruzamos los dedos, eventualmente la declaratoria para inscripción en lista representativa a nivel nacional, son solamente un punto dentro de una carrera, o más bien dentro de una ruta y dentro de un trasegar largo en el cual hay mucho por hacer. Ojalá continúes con tu trabajo desde la perspectiva múltiple que has hecho, aportando elementos
de la academia, que como dice Jorge, es importante que esté presente, pero también la academia necesita aportar elementos desde la mirada del territorio, frescos, sensibles a lo que nos has presentado. Y yo es la primera vez que veo una sustentación en la cual traen dibujos hechos a mano por un artista local para la sustentación. Eso no se acostumbra en las sustentaciones académicas. Entonces yo sí creo que aquí hay una alimentación mutua que tenemos que fomentar. Es lo que tengo para decir. Muchas gracias por la lectura juiciosa y por el espacio. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a Carol que nos abandone un ratico, que esté cerquita, pero no muy cerca, para poder hacer la deliberación sobre su trabajo de grado. Entonces le pido, bueno, entonces le damos la palabra al profesor Manuel Sevilla para que lea el resultado del proceso de Carol. Adelante. Hazme un favor, Sandra. Sí. ¿Tú me podrías ampliar? Es que yo no manejo. No. Si te puedo acercar por el micrófono, es que este micrófono no llega hasta por allá. Solamente leo los comentarios. Los comentarios y la nota final. Bien, claro. En términos de las competencias disciplinares, el consenso es que hay un dominio adecuado del tema, bibliografía actualizada dentro del alcance propuesto, la comparación entre mezcal y Nietzsche puede profundizarse en términos de dar el mismo nivel de desarrollo al mezcal que al Nietzsche, de forma que se ajuste del todo a los objetivos planteados. En particular, la discusión puede ampliarse en la dimensión de la relación profunda entre aspectos rituales y la bebida. En términos de competencias metodológicas, el trabajo cumple con los propósitos trazados en este aspecto. En términos de las conclusiones, se reconoce que las conclusiones pueden focalizar un poco más y puntualizar esa doble dimensión ritual y festiva de la bebida y equilibrar en los aspectos de la mirada al mezcal para cumplir con el ejercicio comparativo. En términos de las competencias comunicativas, en cuanto al documento, hay unos ajustes sugeridos en clave de que el documento sea legible por parte de audiencias por fuera de Colombia. Yo le informé a los evaluadores que esos ajustes se hicieron en la versión actual y que la sustentación, y en términos de la sustentación oral, se reconoce que cumplió con los propósitos, amén de unos momentos de nervios que son apenas comprensibles. En términos de competencias sociales, y esto me parece muy significativo, el trabajo tiene la oportunidad de enfatizar en la dimensión espiritual de la bebida y en mostrar ese elemento, esa dimensión, como un elemento diferencial y particular del Nietzsche ante otras bebidas similares. El documento tiene el potencial de aportar al proceso de reflexión en curso, en un momento de toma de decisiones y en especial de fortalecer la transmisión de saberes asociados, específicamente lo que tiene que ver con los usos comunitarios de la bebida. Y la conclusión es que la calificación del trabajo es de 4.5. Gracias a todos. Ahora Carol puede decir algunas palabras de cierre del espacio antes de que nos vamos. Bueno, sí, agradecerles a todos. Como lo dije inicialmente, de verdad agradecer a la Gobernación, agradecer a la Universidad Javeriana, al cuerpo docente, a la Fundación de la Universidad del Valle, a todo el apoyo que he recibido a mi director de tesis, pero un agradecimiento muy, muy especial a todas esas comunidades que no me están viendo, pero que las llevo en mi corazón y todas aquellas personas que me abrieron las puertas. Jorge, yo sé que las chicas ya seguirán abriendo las puertas para que sigamos trabajando por este tema y por otros. También a las que están en Guapi, a los tíos, a las primas, a todos los que encontramos en López. Entonces,
pues sobre todo agradecimiento, o sea, agradecimiento porque igual tomarse el tiempo para leerlo y además que soy muy afortunada porque un conocedor del tema, esto me llena muchísimo. Muchísimas gracias y aquí estaré para seguir aportando dentro de lo que pueda. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestro jurado comunitario. Felicitaciones a Carol por su exposición, a nuestro jurado académico y a Manuel por haber hecho ese acompañamiento a Carol durante todo este tiempo. Entonces les deseo a todos feliz tarde. Sí, adelante. Felicitaciones, Carol. Muchísimas gracias. Y Carol, muchas felicitaciones. Gracias, ya nos encontraremos Bueno, en el camino. Gracias pues a todos y tengan todos una feliz tarde. Pero un momento. Un momento, un momento. Yo aquí les traje un regalito, yo sé que pues el biche se está popularizando y lo encontramos en muchas partes, pero infortunadamente no están. Una botellita para cada uno. Hay uno que es de López del Mica y ahí cuenta un poquito la historia del productor. Y esa bebidita curada que viene desde la Chicaya. Es un curadito. Hágame el favor y el curado me lo puede dejar con el profesor Sevilla, que él me lo guarda. Con mucho gusto, con mucho Dejo gusto. constancia que él me lo guarda, que dejo constancia aquí, que quede en el acta también. Delegado del jurado. Bueno, pues muchísimas gracias entonces a Muchas todos. gracias a todos. Adelina, gracias por todo ese apoyo. Cristian, mil gracias por estar ahí siempre. Bueno, feliz tarde. Gracias. Gracias. Luego. No.